Para todos los amigos, los hermanos que nos escuchan en directo como en diferido, les deseamos un feliz, descansado y reposado Santo Sábado. Nuestro tema está basado en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Y es una pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Vamos a meditar, vamos a entender algo de la misericordia del Señor, tanto en olvidar el pecado como también perdonar la iniquidad. Vamos a colocarnos de rodillas para implorar la presencia del Señor. Oremos. Eterno y santo y tierno Padre, en esta hora, Señor, estamos ante tu presencia acá en el hogar de tu hermana, de tu hija, María Elena López. Queremos que tú bendigas este hogar, Señor, y bendigas todo hogar donde tu palabra ha entrado. Padre, ayúdanos a entender tu amor, tu misericordia, pero ayúdanos también, Padre, a entender las acechanzas del enemigo, poder comprenderte, amarte y servirte de todo corazón. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y gracias por tu espíritu al abrir tu santa palabra. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el glorioso, en el eterno nombre de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. 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 Bien, ahora sí vamos a meditar el mensaje que el Señor nos tiene en esta hora sobre el perdón. Vamos a volver a leer Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente. Ahora, hay dos palabras allí diferentes. Una es, dice, la maldad, otra es el pecado. En el hebreo, maldad es abón. Abón indica la raíz del pecado. Y pecado es la acción. Son dos cosas que el Señor perdona. Una es, dice, la maldad y otra es el pecado. Vamos a entenderlo mejor acá en el libro de Éxodo 34. ¿Usted se acuerda cuando el Señor mandó a Moisés que reciba los mandamientos, y cuando él regresa encuentra al pueblo que estaban adorando una imagen, estaban adorando un becerro? Ahora, el Señor, él después que los castigó, les prometió nuevamente su presencia. Y acá está cuando él proclama su nombre. Cuando el Señor proclama su nombre, Moisés está allí en el monte, versículo 6 de Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. El Señor dice que es misericordioso, clemente, tardo para ir. Ahora, ¿cómo se refleja eso? Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El Señor dice que Él perdona la iniquidad. Iniquidad es la raíz, es las tendencias pecaminosas. Y presenta la acción. El pecado es una acción, rebelión es un acto consecutivo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres. Nuevamente menciona esa palabra, iniquidad. La iniquidad es en la raíz. ¿Qué es lo que pasa en los padres? Dice, la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y a la cuarta generación. Así como usted y yo, cuando hemos tenido hijos, o si los tenemos, usted le transmite los rasgos fisionómicos, también transmite la tendencia al pecado. En los genes está esa tendencia, pero
el hijo, la persona va a decidir si va a pecar o no. Vamos a leer Números 5:31. Números, el otro libro. 5, no, Números 5:31. Dice, el hombre... ¿En cuánto, hermano? Números capítulo 5. Está hablando de un hombre que tenía celos. Ley sobre los celos. Dice, el hombre será libre de iniquidad. ¿Qué es lo que tenía el hombre? Sencillamente estaba desconfiando de la esposa. Y la mujer llevará su pecado. Está hablando de la acción. Entonces, las leyes humanas solo castigan la acción. Por ejemplo, si alguien roba, si alguien mata, si alguien comete un asesinato, etc. Pero la ley de Dios presenta la raíz. Nos presenta que el Señor trabaja tanto con la iniquidad, que es la raíz, como también con el pecado, que es la consecuencia. Es verdad que la iniquidad, la iniquidad también es pecado. Bien, pero sigamos leyendo. Primera Crónicas 21:8. Vamos a Primera Crónicas 21:8. Dice, entonces dijo David, es cuando David cometió un pecado de querer censar al pueblo. Dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al ser esto. Él dice, había cometido, porque Dios había dicho que no se podía contar al pueblo. Y él quería contarlo, lo había contado. Dice, he pecado, he hecho gravemente, dice. Ahora David, él pide que el Señor le perdone. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David no solo pedía el perdón por el acto, sino por su condición pecaminosa. Nosotros nacemos en pecado, nacemos en iniquidad. Y eso lo dijo él mismo en Salmos 51. Salmos capítulo 51. Acá está cuando él hace su confesión después de haber cometido otro pecado, que fue quitarle la esposa a Urías de Eteo y casarse con su esposa. 51, versículo 5. He aquí, Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado. Está hablando, esa es la iniquidad, es Abón. Hay veces lo traduce en maldad o iniquidad. En maldad he sido formado. Nosotros tenemos los genes del pecado. Y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de las acciones. Entonces la Biblia nos presenta de que existen esas dos cosas que el Señor quiere quitar. Vamos a leer acá en Salmos capítulo 32, versículo 5. Lo que el Señor pide de ti y de mí. No es solo el acto. ¿Se acuerdan de Judas? Judas, ¿qué es lo que hizo? Bueno, Judas sacó la cuenta y dice, yo vendí al maestro, si devuelvo, ya está, ya se arregló. No es así. No es la acción la que Dios juzga solamente. Dios juzga también las intenciones del corazón. Vea lo que dice David en Salmos 32:5. Mi pecado te declaré. Está hablando de la acción. Y no encubrí mi iniquidad. O sea que está hablando, no es lo mismo. El pecado, ya le estoy diciendo que es la acción. Y la iniquidad es la raíz, las tendencias. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Está hablando, maldad es la iniquidad del pecado. Entonces el Señor persistentemente nos presenta que Él no solo quiere que tú seas bueno en acción, sino bueno en intención. Seamos santos de corazón, pero también santos en nuestras palabras, en nuestras acciones. Vayamos a Jeremías 14:20. Jeremías capítulo 14, el versículo 20. Dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres. Nuevamente está hablando de la iniquidad, es el Abón, porque contra ti hemos pecado. Jeremías reconocía que nosotros hemos hecho cosas malas, pero la iniquidad la traemos de
desde Adán. Desde Adán que él pecó hasta nuestros días. Isaías 27:9. Quiero que quede bien claro esta idea para entender lo del perdón, cómo el Señor nos limpia del pecado. Isaías 27, versículo 9. Dice, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob. Dice el Señor, va a perdonar tu iniquidad, va a quitar la raíz. Este será todo el fruto de remoción de su pecado. Entonces, el Señor va a quitar el fruto, quita también la raíz, entonces no hay más pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedra de cal desmenuzada, y no se levante los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Entonces, nuevamente el Señor presenta la iniquidad y el pecado, la raíz y las ramas, los frutos del pecado. Vamos con Lamentaciones 4:6. Lamentaciones le escribió Jeremías y presenta la ruina del pueblo de Israel, pero presenta una figura interesante. Dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. A Sodoma, ¿qué es el sodomismo? Se considera las relaciones homosexuales. Eso significa sodomismo. Pero aquel Señor dice que la iniquidad de la hija de mi pueblo, o sea, la iniquidad del pueblo escogido de Dios, dice, es más que el pecado de Sodoma. ¿Por qué? Porque hay más conocimiento. Usted ve cuando Jesús fue entregado, estaba Anás y Caifás llevándolo a Pilato, y estaba Pilato que al final lo condenó. ¿Quién de los dos tenía más pecado? Más iniquidad, digamos. Era el sumo sacerdote, porque tenía más conocimiento. Jesús mismo lo dijo. Dice, el que a mí te ha entregado, dice, mayor pecado tiene. Entonces, entre Adán y Eva, los dos comieron el fruto prohibido. Pero el que tuvo mayor pecado fue Adán, porque tenía más conocimiento. Bien, entonces el Señor requiere un arrepentimiento justamente no solo del pecado, sino también de la raíz del pecado, de nuestras iniquidades, porque Él quiere limpiarnos todo. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, acá él está haciendo confesión. Ya vamos tocando cómo el Señor nos limpia. 9, versículo 5. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Nuevamente presenta que hemos actuado. ¿Cuánto es el versículo? 9, versículo 5. Dice, hemos cometido iniquidad, hemos pecado. No solo la acción, sino también la raíz, la intención. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él está hablando de que incluso sus padres, los príncipes, somos pecadores no solo por la acción, sino por haber sido hijos de pecadores. Ahora quiero que medite la profecía que dio Daniel, hablando, y recuerde que esa profecía señala la venida del Hijo del Hombre, pero también esa profecía señalaba las 70 semanas, el comienzo del juicio investigador, que es el surgimiento del movimiento adventista como tal. Versículo 24 de Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué dice? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Acá dice que iba a terminar con la cruz del Señor, iba a terminar el pecado, expiar la iniquidad. El Señor quiere sacar el pecado de raíz. No solo quiere perdonar tu pecado, quiere sacar de raíz. Dice, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando de cuando Jesús fue ungido para su ministerio. Entonces, qué importante, hermano, entender eso para nosotros acercarnos al Señor. El Señor
Él nos limpia de todo pecado. Y acá ahora veamos Isaías capítulo 53, la profecía que fue dada en ocasión de la venida del Maestro. Dice, versículo 5, hablando de la muerte de Jesús: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor dice que la rebelión y también pues, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor quiere sacar la raíz, quiere sacar también las ramas. Pero vamos entrando a la provisión que el Señor ha hecho en Isaías capítulo 11. Así como el pecado tiene su raíz y tiene sus frutos, también la justicia tiene sus hondas raíces en el amor del Señor. Antes de leer eso, quiero que leamos acá cuáles son los frutos del pecado. Vamos a Gálatas. Gálatas, el capítulo 5. Dice, versículo 19, acá Pablo lo llama los frutos de la carne. Y manifiestas son, 5:19 Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esto. El Señor dice que todo eso es pecado, es iniquidad. Dice, como ya os lo he dicho antes, los que practican las tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jesús enseñó un principio que el árbol bueno, dice, no puede producir frutos malos, ni el árbol malo dar buen fruto. Primero hay que cambiar ¿qué cosa? El árbol. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor dice que son los frutos que el Señor quiere. Pero el Señor hablaba de que Él es la vid, nosotros somos las ramas. Tenemos que estar enraizados, fundados en el amor del Señor. Acá está en Juan capítulo 15. Cuando el Señor se presenta con los discípulos. 15, ¿cuánto, hermano? 15 desde el versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios dice que ella va a la raíz, no solo la acción, sino nuestra intención, los designios de nuestro corazón. Ahora sí vamos a leer Isaías capítulo 11. Y acá está hablando del origen de la justicia. La justicia no es un concepto, es una persona. La verdad no es un concepto, es Jesús. Él dice, yo soy la verdad, yo soy tu justicia, yo soy todo. Pero dice, tenemos que estar en Jesús. Los discípulos estaban con Jesús, pero cometieron muchos errores. Y tú y yo también, muchos estamos solo con el Señor, conociendo de Él, pero no estamos en el Señor. Versículo 1 de Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. El Señor dice que iba a salir una raíz, un tronco de justicia. Hubo un tronco de iniquidad, de pecado. Pero el Señor quiere redimirnos. Dice, versículo 5, será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Bien, pero vamos adelante. Dice, acontecerá, dice versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, su habitación será gloriosa. Dice el Señor que las raíces de pecado tienen que ser quitados para meter la raíz de justicia. Dice que la raíz de Isaí, no dice el fruto solo de Isaí. No solo el fruto de santidad, tenemos que tener raíces de santidad. Esa obra no la puedes hacer tú. El Señor dice, mi Padre es el labrador. Lo que nosotros podemos hacer es ponernos para que el Señor desarraigue toda tendencia, toda raíz, toda iniquidad.
y para que podamos dar fruto de justicia. Pero es una obra, hermanos, paso a paso, día a día, momento a momento. Un árbol no crece de un día para otro. El árbol demora, pero poco a poco va creciendo. Dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, en Salmos 1. Entonces, dice que la raíz de Isaí será juzgada. Bien, ahora vamos a leer acá Apocalipsis 5:5. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 5:5, acá está el mensaje que el Señor le da a Juan. Juan vio una visión donde había un rollo y nadie lo podía leer. Nadie lo podía leer y él estaba llorando. Vamos a leer versículo 4. Dice: lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Era un libro misterioso. El único que puede redimirnos, el único que puede restaurarnos, el único que puede hacernos a imagen de él, es el que nos creó. La mano que fue clavada por ti y por mí es la que puede restaurarnos. Uno de los ancianos me dijo: no llores, dice. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Entonces, Señor, ¿qué dice? La raíz de David. Yo esto lo aprendí ahora, por eso que lo estamos compartiendo. La raíz de santidad, la raíz de justicia. ¿Se acuerda de David? David, un joven, el 8º hijo de Isaí. Él vino a restaurar el reino. Él fue nombrado en lugar de Saúl. Y el Señor le hizo la promesa. El Señor le hizo la promesa porque él cuando quiso hacer el templo, el Señor le dijo: ve, no, tú no vas a hacer el templo, y tú has derramado mucha sangre. Un hijo que saldrá de tus lomos, ese hijo va a edificar el templo. Entonces, de igual manera, nosotros necesitamos entender de que cuando tú quieres edificar al Señor, el templo del carácter, el Señor te va a dar la promesa de perpetuidad. El Señor le dijo: ve, yo te voy a hacer casa firme, le dice. De ti va a salir el Redentor del mundo. Esa dice la raíz de David, la promesa de restauración que recibió David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahora en Apocalipsis 22:16. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 16. Dice, está hablando de la Nueva Jerusalén. Vamos a leer el versículo 15 para entender, hermanos. 22, versículo 15. ¿Cuánto es, hermano? Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Está hablando de los frutos de iniquidad, de la raíz del pecado. Dice, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. El Señor dice que Él es la raíz. Él es la raíz de santidad. Dice, yo soy la raíz de David, el linaje y la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Usted sabe cuál es la primera estrellita que se ve cuando está amaneciendo? Es Venus. La primera estrellita. Ya indica que el día va a comenzar. Y así el Señor quiere que tú también, el pequeño deseo, esa semillita que es su palabra, la crezcamos para que destruya toda raíz de iniquidad. Bien, vamos a Miqueas capítulo 7, donde leímos el primer versículo. Quiero que entienda algunas cosas de esto. Vea lo que dice acá, Miqueas capítulo 7, versículo 14. Dice, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo del pasado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Basán fue uno de los primeros reinos que fue destruido. Habían gigantes allá. Y el Señor les dio la victoria. 40 años atrás, los primeros que llegaron
tuvieron miedo de los gigantes y fueron destruidos. Pero el Señor les dio la victoria. En Deuteronomio 3:3, ahí está, Deuteronomio 3:3, está Basán. Dice: Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabarlo con todo. El Señor les dio la victoria. Ahora esa victoria quedó como testimonio. Acá está en Salmo 68:15. Salmo 68:15 está lo que el Señor habló de esa victoria. Dice, Salmo 68, versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. En la Biblia hay 3 lugares que se llaman monte de Dios. Uno, hablando acá terrenalmente. Uno, el Sinaí, donde Dios dio los mandamientos. Otro, el Calvario, donde el Señor dio su vida. Y el tercero, monte Basán, donde se obtuvo victoria en el nombre del Señor para derrotar gigantes. Dice, monte alto de Basán. ¿Se acuerda de David? Él fue ungido, pero después tuvo que derrotar un gigante. Y así, cuando el Señor te unge, tú quieres recibir victoria, tienes que luchar en su nombre y con su poder. Versículo 16. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que así como Israel obtuvo victoria en el monte Basán, tú tienes que obtener victoria. La altura es la comunión con Dios, es en la cámara de audiencia con Dios, donde el Señor no solo perdona tu pecado, sino va a quitar la raíz del pecado, va a quitar la raíz del pecado en tu familia, en tus hijos, en toda fuerza del destructor. Dice monte Basán, monte alto, monte de Dios. Pero también dice que es Galaad. Galaad es donde Jacob huyó. Vamos a Génesis 31:21. Génesis 31:21. Acá está lo que dice el Señor. Huyó pues con todo lo que tenía, se levantó y pasó el Éufrates y dirigió al monte de Galaad. Allí donde se encontró con su suegro, con Labán, ¿ya? Pero es un símbolo, porque esos montes era donde había mucha belleza, había mucho ganado, ¿ya? Cantares 4.1, vamos a leer Cantares 4.1, acá el Señor habla del monte de Galaad. Cantares 4.1, está hablando de la novia. Dice, he aquí, tú eres hermosa amiga mía. Está hablando el novio de la novia, que es la iglesia, que eres tú. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus quedejas como de paloma. Los ojos de la paloma, el Espíritu Santo. Dice, tus ojos entre tus quedejas como de paloma, tus cabellos como maná de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Está hablando de un cuadro pastoril. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Señor. Él te va a guiar para salvarte, para sanarte. Bien, pero vamos leyendo acá Miqueas capítulo 7:18, ¿no? Este fue nuestro texto de introducción. Que Dios como tú, dice, que perdona la maldad. Hablamos de la raíz del pecado. Y que olvide el pecado del remanente de tu heredad. El Señor hace 2 cosas. Perdón y borra el pecado. Y eso nos lleva, hermano, a considerar la obra que Él está haciendo en el santuario. El servicio diario era el perdón del pecado. Y Jesús entró al lugar santísimo desde 1844, el 22 de octubre. Y está haciendo la obra de purificación del santuario. Él está limpiando del pecado. Dice, olvida el pecado del remanente. Versículo, sigo leyendo. No retuvo para siempre su enojo. Se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor no solo quiere perdonar tus pecados, quiere cambiar tu corazón. Él te va a dar un nuevo corazón. Te va a dar un nuevo espíritu para
que todas esas raíces de amargura sean quitadas. Cumplirá la verdad a Jacob, Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Menciona dos patriarcas, Abraham y Jacob. Vamos con Abraham. Acá está Génesis capítulo 22. Cuando el Señor le pide al patriarca que sacrifique a su hijo. Usted sabe la historia. El Señor le dice que vaya a tierra de Moria, donde se iba a edificar el templo posteriormente, en la tierra donde Jesús iba a dar su vida para ofrecer a su hijo. Dice, y en el preciso momento cuando Abraham estaba para sacrificar a su hijo, el Señor detiene su mano y le dice que no le haga nada. Acá está Génesis capítulo 22, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voz del cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, es Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, dice Abraham la misericordia. El Señor mostró la mayor prueba de misericordia al perdonar la vida a Abraham. Pero lo que el Señor hizo con Abraham de poner un cordero en lugar de su hijo es lo que Él hace con nosotros. Pues dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ha hecho la propiciación y por fe en el cordero tú tienes perdón de pecado y también tienes borramiento de los pecados. Bien, pero vamos con lo último. Dice que la verdad a Jacob. ¿Cuál fue la verdad que aprendió Jacob? Génesis capítulo 32. El momento que nos señala, hermanos, es el cierre de la gracia, la angustia de Jacob. Es una lucha que tú y yo tenemos para que toda raíz de amargura sea quitada. Que el Señor no solo perdone, sino que borre tus pecados y que tu nombre permanezca en el libro de la vida del Cordero. Génesis capítulo 32, versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Él quería la bendición, quería que el Señor no solo perdone, sino que borre sus pecados. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Jacob significa engañador. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El Señor le cambió el nombre de uno que recordaba su pecado a uno que conmemoraba su victoria. Y en la nueva tierra, querido hermano, no va a haber ningún jacobita, solo israelitas, solo los que luchan con Dios. Y esto nos lleva a considerar el último tiempo en Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, al tiempo de angustia. No necesitamos esperar ese tiempo de angustia. Necesitamos que nuestros nombres, el testimonio dice que en este tiempo hay enocs, hombres y mujeres que caminan con Dios. Versículo 6, 36 Jeremías. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El Señor dice que va a haber tiempo de angustia, pero vamos a ser librados. Tu pecado va a ser quitado de raíz y tu nombre va a permanecer
en el libro de la vía del Cordero. Esto lo repite Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro. Acá el Señor presenta dos figuras. Una, de que tu nombre esté en el libro de la vida, y otra, la angustia de Jacob. Los dos nos presentan el cuadro completo. Luchar que tus pecados y los míos sean borrados. Vamos a ir terminando. Vamos a Malaquías. Malaquías, el capítulo 3. La obra que el Señor está haciendo. Malaquías, capítulo 3. La obra que Él está haciendo y comenzó a hacer desde 1844. He aquí, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, al ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor dice que Él viene, pero antes de venir Él viene para purificar tu vida, para purificar tu carácter. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. El Señor dice que Él viene a limpiar. Ahora, quiero que capte esto. Se sentará para afinar la plata, limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El Señor dice que Él va a purificar. Acá hay otra figura. La plata es tus obras y el oro es nuestro motivo. Él va a limpiar todo, va a quitar toda escoria de nuestro carácter. Y presenta a los hijos de Leví, los que se preocupaban en el sacerdocio, ministrar. Versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. El Señor está haciendo la obra de purificación en la tribu de Leví y en la tribu de Judá. Leví, los sacerdotes; Judá, donde salían los reyes. Y ese es nuestro lugar, eso es nuestro destino, allá en las cortes celestiales. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dice que tú y yo estamos para ser reyes y sacerdotes, reyes de Judá y sacerdotes de Leví. Pero antes necesitamos, ¿qué cosa? Ser limpiado, ser purificado. No solo tus acciones, sino tus motivos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, nuevamente se presenta esta imagen. Nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, queridos hijos de Dios, el Señor nos ayude a que podamos nosotros prepararnos, pedirle al Señor no solo el perdón del pecado, sino el borramiento, no solo tus acciones, sino tu iniquidad, para que el oro de nuestra fe y amor y la plata de nuestras obras, de nuestras palabras, sean completamente purificadas, y que tú y yo podamos prepararnos para ocupar el lugar que Satanás dejó en el cielo por su rebelión. Que el Señor le bendiga. Termino con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová Shalom. El Señor es paz. Amén.